mini recapitulación. La idea central es que hay una manera cristiana de morir. Hay una manera cristiana de morir, y eso consiste en poder entregarse al Padre. Toda nuestra fe tiene que ver con la apertura. Fíjense, en la Trinidad, Dios es familia, hay una apertura recíproca entre las tres personas divinas. La Pascua es apertura, ¿no? En tus manos encomiendo mi espíritu. Y la gracia, el misterio de la gracia, Señor, no puedo, dame tu ayuda, dame tu gracia, también es apertura. Entonces, el secreto de la vida está en abrirse. Cuando uno cierra las ventanas, el aire, ¿qué pasa? Se vicia, ¿no? Y aparecen gérmenes. Entonces, hay que abrir la ventana para que circule el aire, para que circule la vida. Y eso también lo tenemos que hacer en lo más profundo de nuestro corazón. Vamos entonces a entrar en el segundo momento de la charla, que está referida a la vida, Cristo resucitado, victorioso. Y acá todos tenemos que ser muy honestos. Es más difícil hablar de la vida eterna que de la muerte. ¿Por qué? Porque de la muerte tenemos experiencia, si bien no tenemos experiencia en primera persona, porque aquí nadie murió, sí hemos asistido a muchas muertes o tenemos testimonio de muchas muertes. La muerte es una realidad del más acá, mientras que la vida eterna es del más allá. Entonces, acá los organizadores no me hicieron un favor, digamos, me pusieron un desafío bastante importante, que es hablar de la vida eterna. Hablar del cielo no significa perderse en fantasías exaltadas, sino en conocer con más profundidad la oculta presencia que nos hace vivir de verdad, y que sin embargo continuamente dejamos que nos la tape lo aparente apartándonos de ella. Entonces, hablar del cielo, de la vida eterna, mucha gente dice, esas fantasías, ese motivo de evasión, ¿no? La evasión es huir. Entonces, él dice, no, cielo no tiene que ver con huir, sino es un adentrarse. Es adentrarse en la realidad. Sin embargo, huimos porque nos llama la superficialidad. Todo lo profundo es como que nos atrae y a la vez nos repele. Como nos obliga a entrar en un campo donde no hacemos pie con seguridad, ¿no? Que es el campo del misterio, muchas veces nos vamos de ese lugar. Entonces, primera idea clave, el cielo no es evasión, sino que es entrar en lo más real de lo real. Desde hace mucho tiempo la Iglesia celebra la muerte del cristiano como un tránsito, según el modelo de la muerte de Jesús, que es considerado en el Evangelio de Lucas como éxodo. La muerte del cristiano se realiza igualmente como una salida de este mundo para llegar a la tierra prometida, al paraíso por la muerte. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas 9:13, este episodio, ¿cuál es? El de la transfiguración. Van Santiago, Pedro y Juan, se encuentran en lo alto del monte y está Jesús hablando con Moisés y Elías. ¿Y de qué hablaban? De su éxodo, ¿no? Muchas veces dice de su partida, pero es el éxodo. Entonces, usando esta palabra, el Evangelio nos dice que la muerte de Jesús es un éxodo. ¿Y qué es un éxodo? Es abandonar la tierra de esclavitud e ir a una tierra de libertad. Y lo que muchas veces no se dice es que el objetivo primario del éxodo no es una libertad social, sino es una libertad cultural. ¿Qué significa libertad cultural? Libertad para adorar a Dios. Y diría más, libertad que nace de la adoración a Dios. Si prestan atención a la lectura del Éxodo, cuando Moisés negocia reiteradamente con el faraón, es
es una negociación muy ardua la que hace, el argumento que vuelve una y otra vez es: tenemos que ir a adorar al Señor. Y habitualmente en nuestras catequesis esto no se dice. Repito, el argumento que esgrime Moisés reiteradamente es: nos tenemos que ir al desierto para adorar al Señor, porque acá en esta tierra de esclavitud no tenemos libertad. Entonces, ver la propia muerte como un tránsito, como un éxodo, como una salida de la esclavitud a la libertad verdadera. Vamos a hacer como hicimos la primera parte, un breve paneo de textos bíblicos. El primero, Juan 11:25, que dice: es Jesús nuevamente en el velorio de Lázaro. Habíamos visto que en Juan 11:35 lloraba, pero acá le dice esa famosa frase a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Este es el tipo de frases que uno tiene que memorizar e interiorizar, y uno nunca las va a terminar de comprender, ¿no? Porque la poesía no se comprende tanto escrutando, decimos nosotros en criollo, craneando, sino que se entiende saboreando. Hay que apropiarse esa frase y dejar que la palabra de Dios libere su potencial, ¿no? Como una flor libera su fragancia. Entonces, es creyendo que se entiende y no al revés. O sea, que hay que hacer un acto de fe. Permítanme una nota a pie. En el principio del Evangelio de Juan, se acercan los discípulos primeros y le dicen: Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús, ¿qué responde? Vengan y lo verán. ¿Qué significa eso? No te puedo decir dónde vivo, tenés que hacer la experiencia. Porque no le preguntaban una dirección. El dónde vives es: quiero entender cómo vivís. El dónde vives es cómo vives. Entonces, no te lo puedo contar, tenés que hacer la experiencia. ¿Estás dispuesto a dejar tus cosas, tus tiempos y jugártela? Y si vos te la jugás, vas a ver que Dios paga muy bien. Lo mismo pasa con la meditación de la Escritura. Abrazar a Cristo, resurrección y vida, trae esa esperanza, esa paz, ese consuelo en las horas más duras. Pero a veces queremos gozar todo eso sin moverme, sin arriesgar nada, sin hacer el acto de fe. No, hay que hacer un tránsito. Y esto me da pie para otra cosa. Estamos hablando mucho de tránsito, de éxodo. El acto de fe también es un tránsito, con lo cual también es una Pascua. Es morir a mis propias representaciones para abrirme resucitado al panorama de Dios. Espero que esto se haya entendido. Entonces, ven cómo la dinámica pascual, la dinámica de muerte y resurrección es constante, es verdaderamente la llave de toda realidad. Es verdad que Jesús es el Señor, es la verdad y la vida, y que si vos profundizás en Él, tenés como llaves que van abriendo muchas puertas. Entonces, yo tengo que morir a mis representaciones, a mi percepción del mundo que es tan limitada, para entrar en un horizonte mucho más vasto. Dice así San Pablo en Romanos 8:11: si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también les dará vida a sus cuerpos mortales. Entonces, esto es lo que nosotros creemos, que el Padre que resucitó a Cristo también nos va a resucitar a nosotros. Tómalo o déjalo. Esta es nuestra fe. Y yo te diría, ¿qué te parece que funciona más? Porque acá hay gente que me vino, muchas personas, y no lo digo efectivamente, sino todo lo contrario, que querían algo un poco más práctico. Y yo les digo esto: hacé la prueba, o fíjate cómo muere la gente sin fe y cómo muere la gente con verdadera fe. Entonces hay que hacer la prueba, ¿no?, de abrazar a Cristo resucitado y creer.
1 Corintios 15, 12, 14, Pablo dice una frase muy fuerte. Dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe. O sea, si Cristo no resucitó, nosotros somos los hombres más dignos de lástima. Entonces, es así. ¿Qué es la vida si no hay resurrección? ¿No? Un triste paréntesis, ¿no? Una especie de entusiasmo, pero que es tan efímero. Entonces, Pablo dice, no, nosotros estamos convencidos de que Jesús está vivo, de que Él nos resucita a nosotros, y si no, sí, que todo es muy cruel, ¿no? Bueno, una de mis frases favoritas está en Filipenses 1:21 para este tema, ¿no? Que dice que para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. ¿Habrán escuchado eso alguna vez, no? Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pablo ahí ya pegó la vuelta. Pablo está haciendo una relectura cristiana de la muerte. Él sabe que la muerte es algo terrible, pero se atreve a contemplarla desde Jesús. Tan consustanciado está él con Jesús que minimiza el aspecto de pérdida y ensalza el aspecto de ganancia. Y esta dinámica de pérdida y ganancia, de muerte y vida, es constante y pasa, por ejemplo, en todo aspecto. Uno si tiene que recibirse o lo que fuera, bueno, tiene que estudiar. Y de repente, no sé, hay algunas cosas que no puedes anotarte en todos los programas. Acá miro algunas enfermeras, ¿no? Pero tienen que anotarse. Y bueno, ahora, esa renuncia paga bien, ¿o no? Uno hace un esfuerzo, un sacrificio, y a veces ese sacrificio ni siquiera es para uno. Ustedes que sirven, que acompañan enfermos, dejan cosas por otro. Y te diría que ahí se ve mucho más la ganancia. ¿Qué estamos cumpliendo? La entrega. La llave es la entrega. Entonces vos transformás algo que parece pérdida y que en cierto sentido lo es, y eso se transforma en ganancia. Si el grano de trigo que cae en tierra y muere, no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Juan 12:24, repito. Si el grano de trigo que cae en tierra no muere, o sea, no se abre, queda solo. Si muere, da mucho fruto. Y vos decís, qué linda la semillita, ¿sí? Sí, pero si la semillita tiene que fecundar y dar fruto, tiene que descomponerse. Es muy curioso que la vida tenga que pasar por la descomposición. Si vos, digamos, ves el proceso como una foto, te quedás lamentándote. Qué terrible eso. No, pero lo bueno acá es que vemos la película, ¿no? O la vemos en la fe. Con los ojos de la fe vemos que la muerte no es el último paso, sino que es un tránsito. Bueno, 1 Juan 3, 14, 15. Me gusta esta también. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Amar a los hermanos es pasar de la muerte a la vida. Y dice Juan, el que no ama permanece en la muerte. El que no ama permanece, o sea, el que no se abre, de vuelta, las palabras siempre son las mismas. El que no se abre está muerto. Porque el que no se abre está solo. Es así. En cambio, cuando vos te brindás, te abrís, ¿no? ¿Qué pasa? No solo das, sino que también recibís. O sea, el que da es como que abre un canal y en ese canal no solo hay un flujo tuyo hacia el prójimo, sino que el prójimo también te da más de lo que diste. Es así, hay como una vía, para hablar médicamente, ¿no? Hay una vía. Ahora, si vos sos egoísta
te pones en primer lugar, te clausurás y entonces te marchitas. ¿Es así? Uno se marchita. Por eso hay que tener mucho cuidado con la autosuficiencia. Y cuando uno tiene muchos dones, es un arma de doble filo. Porque cuando uno tiene muchas riquezas, de todo orden, material, espiritual, talentos, digamos, puede sentir que no necesita del otro. Y por ahí no lo necesitas técnicamente tanto. Siempre a la larga vamos a necesitar de una mano concreta, pero hay que entender que por ahí esto no lo necesito estrictamente en el orden de la realización, pero lo necesito en el orden de la emoción, ¿no? Entonces por eso es tan lindo cuando una abuela, una mamá le dice a la nieta, a la hija, ayúdame en la cocina, batime tal cosa, ¿no? ¿Qué pasa? Por ahí la mamá no necesita que le batan nada. Por ahí la chica lo hace peor que lo hubiera hecho sola. Pero en la pérdida de, qué sé yo, de técnica culinaria, ganaron una comunión que le pasa el trapo, ¿o no? Entonces ustedes me entiendan, ¿no? No hago nada. Bien. Uy, ya se apagó. Bueno, entonces quiero mostrarles el cielo como realidad cristológica, eclesial, antropológica y litúrgica. No se asusten con los nombres. El cielo como Cristo. A veces uno se mueve tanto en esto que... El cielo desde Cristo, cielo desde la iglesia, cielo desde el hombre, cielo desde la celebración de la fe. Es fácil. Más fácil no lo pude hacer. Somos laicos. Pero los laicos piensan. Mira, te la puse muy fácil. El cielo es Jesús. Ahí me acordé. El cielo es Jesús, ¿está? Entonces quiero que todos se impriman una remera así. El cielo es Jesús. ¿Está bien? O me la regalan, más fácil. Bueno. El hombre está en el cielo cuando y en la medida que se encuentra con Cristo, con lo que haya el lugar de su ser como hombre en el ser de Dios. Así que cielo es primariamente una realidad personal que lleva para siempre la impronta de su origen histórico en el misterio pascual de muerte y resurrección. El cielo, no piensen en las nubes, piensen en Jesús. El cielo es Jesús. ¿Estás en comunión con Cristo? Estás en el cielo. ¿Estás pecando? ¿Estás cortando lazos con el cielo y el prójimo? Estás en el infierno. El cielo es Jesús, es una persona que te abre a la Santísima Trinidad. ¿Está? Entonces, el vínculo con Él, todo pasa por el vínculo con Él. Entonces, para afrontar la muerte, que me da Quickie, tengo que, Jesús, tómame de la mano. Jesús, no me dejes solo. Vos sos la vida. ¿Está bien? Y uno hace el tránsito. Entonces, el cielo es Jesús. Si el cielo se basa en el existir en Cristo, entonces implica igualmente estar con todos aquellos que en conjunto forman el único cuerpo de Cristo. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos pasando del cielo como realidad cristológica al cielo como realidad eclesial. Yo no puedo estar en comunión con Jesús y no estar en comunión con la iglesia. ¿Se entendió? Vamos de vuelta algunos. ¿La iglesia es el cuerpo de Cristo? Sí. Entonces, si yo estoy en comunión con Cristo, estoy en comunión con su iglesia. El cielo no es mi cielo, es nuestro cielo. ¿Cómo me enseñó a rezar Jesús en el Evangelio? Padre nuestro. Ok. ¿Y eso no significa que es Padre mío? Sí, pero es Padre mío y más. Es Padre mío y tuyo. Entonces, así como decimos Padre nuestro, es cielo nuestro, Jesús nuestro. Entonces, proyectarme en el cielo no es solamente proyectarme en un mano a mano con Jesús, sino en una comunión de los santos. Cuando los domingos rezamos, creo en la comunión de los santos, lo que estamos diciendo es eso. Yo creo que todos los bautizados estamos unidos en Jesús. Y eso es una realidad presente, pero en el cielo, en el más allá, se va a desplegar eso que hoy vivimos maso.
Porque todos los bautizados no estamos dándonos besos y acariciando, ¿no? A veces nos damos, ¿no es así? Entonces, pero en el cielo, la felicidad va a ser que todos nuestros corazones, nuestras personas, van a estar armonizadas, vamos a estar reconciliados. Entonces, esto es muy estimulante para todos nosotros, particularmente para los que agonizan, pero a mí me sorprende muy gratamente cuando me encuentro con una persona que vive este aspecto con mucha naturalidad. O sea, gente que ya anticipa el cielo, se lo imagina. Por ejemplo, hay una persona que conozco que le gusta mucho la música y se imagina lo que será el cielo escuchando a Beethoven y conversando con él, ¿no? Bueno, es gente que tiene realismo. ¿Cuánta gente buena vivió? Y la vamos a ver, y vamos a ser amigos, ¿o no? Sí, sí. Y ni decirte la gente querida que fue mi papá, mi abuela, ¿no? Entonces, no es evasión ir como imaginando ese reencuentro. Porque, como les dije ya, las cosas importantes en la vida no se dan improvisadamente, sino que se preparan, el Señor las prepara. Entonces, yo tengo que ir ensayando ese reencuentro gozoso. Y de esa manera también, ¿qué pasa? El cielo deja de ser algo muy teórico y se empieza a volver algo más carnal. Porque empiezo a poblarlo de figuras concretas, de sentimientos, de cosas que me gustaría hacer. Entonces, el punto acá es que Jesús es el cielo y ese cielo va a ser una iglesia. No como edificio, sino como cuerpo místico, como familia santa. En el cielo no cabe aislamiento alguno. Es la comunión abierta de los santos y de ese modo también la plenitud de todo coexistir humano. Plenitud que es consecuencia de la pura apertura al rostro de Dios. Y bueno, si los antiguos decían ya que el hombre es un ser social, ¿no? Un animal político, un animal cívico, o sea, nadie vive en soledad. Los experimentos tremendos que han hecho con chicos que los dejan solos es que mueren, ¿no? O sea, se muere un chico en soledad. Entonces, lo propio del hombre es vivir con otros hombres. La vida con mayúscula, evidentemente que va a ser vivir con otros. Y eso de cara al rostro de Dios. Porque ver a Dios, que es apertura en sí mismo, recuerden la Trinidad, Dios en su seno, en su intimidad, es circulación. Dios no es monólogo, sino que es diálogo, es conversación eterna. Entonces vos te metés en esa conversación y empezás a hablar, o sea, aprendés a hablar. Y eso lo podemos hacer ya desde ahora. Cuanto más cristiano sos, más trinitario sos, más social sos. Porque aprendés a conversar de la mano de la Trinidad. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces hablamos mucho, pero no nos comunicamos de corazón a corazón. Entonces yo acá puedo estar dando una mega charla, pero en el fondo los subestimo a todos ustedes, ¿no? Me puedo creer mil. Entonces yo les doy, pero no recibo nada. Entonces yo, mira, te estoy mirando de arriba, ¿no? Bueno, puedo tener una actitud muy soberbia. El soberbio, que es una persona que, digamos, toma distancia del prójimo. Entonces no conversa, no dialoga. Digo el diálogo como una metáfora del vivir en comunión, del saber dar y recibir. Permítanme esta nota a pie, pero que es una nota a pie muy importante, porque los cristianos creemos en Dios Trinidad y muchas veces no terminamos de entender qué eso significa. Así que voy a tratar de hacerlo muy sencillito, porque es muy importante. Dios es amor. Pero es un amor tan extraordinario que en sí mismo tiene tres expresiones magníficas. El Padre, la persona del Padre, es Dios amor que da, que provee, que dona, ¿sí? Lo típico del Padre es poner. Lo típico del Hijo es amar recibiendo.
Nosotros muchas veces pensamos que la única manera de amar es dar. Error, porque no conocimos a la Trinidad. El Hijo nos dice que Él es el amor en recepción. ¿Entienden esto? A veces nos cuesta recibir. Hay que dejarse cuidar. De vuelta al paciente. ¿Qué le pasa al mal paciente? Le cuesta esa actitud filial. El Hijo es el amor en recepción, el que celebra recibir la vida del Padre. Al Padre le da gozo entregarla, y al Hijo Jesús le da gozo recibirla. Hay que ser muy maduro en el amor para celebrar la recepción, porque nosotros tendemos a pensar que la recepción es menos. Y Dios Trinidad nos enseña que el que da no es más que el que recibe. Claro, no, eso no. El que da no es, porque ¿es el Padre Dios más Dios que el Hijo? No. Las tres personas divinas tienen la misma divinidad. Y sin embargo hay uno cuya acción propia, cuyo ser propio es dar, y otro cuyo ser propio es recibir. ¿Y qué hace el Espíritu? ¿Cómo ama el Espíritu? El Espíritu es el amor que abraza. El amor que está al servicio de la unión entre el Padre y el Hijo. Es a la vez fruto de ese amor y lazo que congrega. Es el amor de aquel que pone la mesa para que dos se encuentren. O sea, hay una manera, recapitulo, hay una manera de amar que es brindarse. Cuando ustedes van, visitan a los enfermos, ¿sí? Tienen muchos gestos de entrega, de tiempo, de cariño. Fantástico. No es la única manera. Hay una manera de amar que es recibir, que es aprender a ser pasivo. Y los chicos la tienen muy clara. Los chicos no tienen vergüenza en pedir ayuda, ¿no? Porque entienden su límite, entienden su necesidad. Y después está aquel que está siempre viendo de qué manera puede fulano y mengano encontrarse. Y que desaparece un poquito. O sea, no quiere estar. Una vez que se armó la fiesta, él está feliz. Hay gente que establece la comunión, renunciando a un cierto protagonismo. Está como detrás de escena, pero gestando la comunión de los otros. Bueno, entonces todo esto para decir que en lo más íntimo de Dios hay apertura, hay circulación, la cosa va y viene. No hay islas, no son tres incomunicados, sino que son tres que no saben existir sino por los otros. Yo no me concibo sin el otro. O sea que esto de la apertura es algo muy, muy de nuestra identidad. Por eso el que se encierra pierde. Pierde en vida y mucho más pierde en el momento crucial de la muerte. Entonces, de vuelta, ¿cómo hago para morir bien? Empecé a entregarte cotidianamente. Hace que la entrega y la apertura sea una dinámica hipernatural. Entonces, con el prójimo, con Dios, estate abierto. Esa actitud de donación, de no ser una isla, sino que gozar la comunión, sea tu segunda naturaleza. Entonces puedas decir con el Hijo al final de tus días: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y si lo venís haciendo cotidianamente, no te va a costar tanto. Bien. Insertarme en el cuerpo de Cristo, su utilidad para el Señor y para los demás, en mutua correspondencia, no equivale a una disolución del yo, sino a una purificación. O sea, yo insertarme en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, vivir para el Señor y para los demás, recuerden la frase, la expresión para, Romanos 14, no es que me pierdo, sino que me encuentro. No se disuelve mi yo. No es que entro en una masa anónima y mi rostro se desfigura, sino que cuanto más iglesia soy, más consolido mi identidad personal. Entonces el cielo va a ser eso, va a ser gozar de la comunión de todos, y eso no en desmedro de mi identidad,
sino consolidando mi identidad. O sea, en el cielo yo voy a ser más yo mismo que nunca. Paradójicamente, abierto y circulando el amor con una multitud incontable. ¿Está bien o no? Por esta razón el cielo es algo individual para cada uno. O sea, acá va a parecer una contradicción, pero no lo es. El cielo es algo individual para cada uno. Cada uno ve a Dios a su modo. Cada uno recibe el amor del conjunto en su unicidad no intercambiable. Y acá la famosa y bella expresión del Apocalipsis, que no es tan conocida. Al que venza, al vencedor, le daré el maná escondido y una piedrecita blanca. Y sobre esa piedrecita habrá escrito un nombre que nadie conoce sino el que lo recibe. Es una imagen bellísima. En el cielo nos van a dar una piedra blanca, chiquitita, y va a estar un nombre, y cuando vos leas ese nombre vas a decir, ok, soy yo. O sea, va a ser tu nombre, pero nuevo y a la vez el de siempre, ¿entendés? Exacto, es tu esencia. Eso significa que en el cielo Dios te va a nombrar de una manera que vos te vas a reconocer totalmente. O sea, vas a ser vos mismo, pero en tu mejor versión, se dice ahora. Está bien, yo lo uso, está bien. Vos mismo en tu mejor versión, vos mismo en tu identidad más plena. Pero eso no te lo podés dar vos mismo, te lo va a revelar el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir este párrafo? Que lo eclesial no va en desmedro de lo personal. Yo voy a tener una visión de Dios desde mi lugar en el teatro, que no es la del otro. Todos vamos a estar contemplando al mismo Señor, pero cada uno desde su lugar, desde su identidad, y voy a sentirme querido por quien soy. Nunca masa, nunca anónimo, nunca despersonalizado, sino Padre que llama a cada hijo por su nombre, y un nombre que yo hasta entonces todavía no podía pronunciar. ¿No? ¿Recuerden la imagen inicial? Jesús en el huerto, María, ¿cómo empezó esa imagen? Él le dice María, porque no lo había reconocido. Y él le dice María, y ahí tac, se da vuelta a ella, es él. Entonces, nosotros en el cielo vamos a escuchar nuestro nombre con una voz inefable, con una voz que aquí nunca nadie lo dijo de ese modo. Ese es el nombre nuevo en la piedrita que solo yo conozco. Va a tocar una fibra que solo yo conozco. Te vi debajo de la higuera. ¿Qué pasó debajo de la higuera? Solo lo sabe Natanael. Tremendo, ¿no? Te vi debajo de la higuera. Natanael se siente desnudado. O sea, este sabe lo que pasó. ¿Qué significa eso? Este me conoce y me conoce mejor que yo mismo. De vuelta, tengo que aceptar que Cristo me conoce más que yo mismo. ¿Qué me va a conocer Jesús? Yo no hay... Tengo que morir a mi representación de mí mismo y entender que Él sabe mejor que yo quién soy. Cristo glorificado se halla en la permanente entrega al Padre y hasta es esta entrega. O sea, Cristo es la entrega al Padre. Está todo el tiempo en actitud de donación, de correspondencia, de volcarse hacia el Padre. O sea, Jesús vive del Padre y de cara al Padre. No hay otro. El sacrificio pascual es en él presencia permanente. Por tanto, el cielo, en cuanto uno con Cristo, tiene carácter de adoración. Y acá empieza la parte litúrgica. O sea, ¿qué significa que el cielo es adoración? Significa que el cielo es entrar en la adoración de Cristo al Padre, en la celebración de Cristo al Padre. Hay como un gozo de no mirarse a sí mismo, sino de como cantar la gloria de Dios. Eso sería el cielo.
Por eso son tan importantes nuestras misas. Nuestras misas son el cielo anticipado. Por eso vieron que cantamos con los santos, con los ángeles, mencionamos a los que ya partieron, porque ya es la iglesia del cielo. Entonces, si nosotros vivimos bien la liturgia, estamos aprendiendo, dice un famoso autor, aprendiendo el idioma del cielo. Que no es un idioma castellano, italiano, inglés, sino que es un idioma del corazón. Es el idioma de la adoración, del dejar de mirarme el ombligo, ¿no? Del sentirme familia. Y las personas que viven muy bien la misa, es como que conjuran la muerte, exorcizan la muerte. Porque la comunión es tan grande con Dios y con el prójimo, y la sensación de ya estar como en otro plano, pero a la vez bien arraigados, es tan potente, ¿no? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Bueno, quise ponerles esta imagen del cielo, ¿no? Cristo, la Virgen y la multitud, ¿viste? Entonces, muchas veces vemos el cielo, no, el cielo es esto. El cielo es Jesús y la multitud de los santos, y en Cristo la Trinidad. O sea, es una imagen como de muy poblada, cero soledad. O sea, si yo te digo algo, ¿qué es lo contrario de esto? Soledad. Ok. ¿Y qué es la muerte? Soledad. Entonces ves que el cielo es vida. Y vos ya hoy podés vivir el cielo en la medida en que ames. Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos. Bien. No sé si tengo un poquito de tiempo. Sí. Se me ocurrió, a decir verdad, muy poco antes de salir para acá, digo, esto está bien, vamos. Pablo VI tiene una famosa meditación ante la muerte, que es muy larga, no sé si es muy larga, pero no da para todo. Yo acá extraje algunos párrafos, así que conversamos estos párrafos y después empezamos un diálogo, si les parece. Pero les recomiendo esta meditación y está bueno si la podemos leer con una cierta regularidad. Porque lo que hace Pablo VI es un ejercicio que siempre fue muy ponderado en la Iglesia, que es pensar en la muerte. No de modo morboso, sino como quien, lo dije ya, se anticipa. Entonces, voy a morir, ¿qué es lo más inteligente? Bueno, anticipate, pensá en ella. Veo que esta consideración suprema no puede desarrollarse en un monólogo subjetivo, en el acostumbrado drama humano que al aumentar la luz hace crecer la oscuridad del destino humano. O sea, cuando vos considerás la muerte desde una perspectiva humana, más la iluminás, más se oscurece, está diciendo. Pablo VI es un genio, un genio. Le dice, si yo miro la muerte desde un punto de vista humano, cuanto más la ilumino, más oscura es. En cambio, debe desarrollarse en diálogo con la realidad divina, de dónde vengo y a dónde ciertamente voy, conforme a la lámpara que Cristo nos pone en la mano para el gran paso. Creo, Señor. Eso, vamos a iluminar la muerte desde Cristo. Y esa iluminación me va a permitir avanzar. Creo, Señor. Llega la hora. Desde hace algún tiempo tengo el presentimiento de ello. Más aún que el agotamiento físico, pronto a ceder en cualquier momento, el drama de mis responsabilidades parece sugerir como solución providencial mi éxodo de este mundo, a fin de que la providencia pueda manifestarse y llevar a la Iglesia a mejores destinos. Fíjense qué grandeza de este hombre que dice, mejor que venga alguien más capaz que yo. O sea, no solamente me carcome el deterioro físico, sino que percibo que me fallan las fuerzas para el papel encomendado. Y celebra que venga alguien que pueda hacer las cosas mejor que él. ¿Ven que no se aferra a su papel? No se aferra a su papel, él entrega el papel. Ya está, mi papel está tocando su fin. ¡Qué grandeza!
Todos queremos jugar el partido hasta el último minuto, ¿no? No sabes qué, hay otros, ya no me dan las piernas, que venga otro. Sí, la providencia tiene muchos modos de intervenir en el juego formidable de las circunstancias que cercan mi pequeñez. Pero el de mi llamada a la otra vida parece obvio, para que me sustituya otro más fuerte y no vinculado a las presentes dificultades. Soy un siervo inútil. A la gratitud sucede el arrepentimiento. Serían como dos actitudes claves ante la muerte, ¿no? Frente a la muerte, poder dar gracias y poder pedir perdón. Al grito de gloria hacia Dios Creador y Padre sucede el grito que invoca misericordia y perdón. Que al menos sepa yo hacer esto, invocar tu bondad y confesar con mi culpa tu infinita capacidad de salvar. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Es como algo, creo que es algo como litúrgico, como poético. Él está rezando. Está rezando y pensando y sintiendo. Es una maravilla. Son extractos, es un poquito más largo. Aquí aflora a la memoria la pobre historia de mi vida, entretejida por un lado con la urdidumbre de singulares e inmerecidos beneficios provenientes de una bondad inefable. Por otro, cruzada por una trama de míseras acciones que sería preferible no recordar. Son tan defectuosas, imperfectas, equivocadas, tontas, ridículas. Pobre vida débil, enclenque, mezquina, tan necesitada de paciencia, de reparación, de infinita misericordia. Y él va a resumir de la siguiente manera. Siempre me parece suprema la síntesis de San Agustín. Miseria y misericordia. Miseria mía, misericordia de Dios. Que al menos pueda honrar a quien tú eres, el Dios de infinita bondad, invocando, aceptando, celebrando tu dulcísima misericordia. Esta es la gratitud y el arrepentimiento. La miseria a la luz de la misericordia. Y luego, finalmente, un acto de buena voluntad. No mirar hacia atrás, qué difícil esto, sino cumplir con gusto, sencillamente, humildemente, con fortaleza, como voluntad tuya, el deber que deriva de las circunstancias en que me encuentro. Una persona consciente de su hora. Recuerden que cuando Jesús, Juan 13:1, habiendo llegado la hora, Jesús capta cuál es la hora de la entrega. A veces nosotros nos hacemos los distraídos. No digo solamente la hora crucial de partir al Padre, del Éxodo. Hay muchas otras horas que uno dice, acá Dios me está pidiendo jugar, y ese dar un paso al frente y exponerse muchas veces es morir. Arriesgar el talento muchas veces es morir a la comodidad, es entregarse a las fieras. Yo no estoy cómoda, no quiero que me despellejen esto, me van a sacar el cuero. Bueno, ves que hay muchas maneras de morir. Asumir la hora. Queda poco. Fíjense, él acá dice lo que estábamos tratando de decir nosotros. Tendré ante el espíritu la memoria de cómo Jesús se despidió de la escena temporal de este mundo. Recordaré cómo él hizo previsión continua y anuncio frecuente de su pasión, cómo midió el tiempo en espera de su hora, cómo la conciencia de los destinos escatológicos llenó su espíritu y su enseñanza, y cómo habló a los discípulos en los discursos de la última cena sobre su muerte inminente. Y finalmente cómo quiso que su muerte fuese perennemente conmemorada mediante la institución del sacrificio eucarístico. Fíjense que Cristo hizo todo lo que dijimos que era humanamente correcto. Bueno, Jesús ensayó, él dice, Jesús ensayó su muerte.
la previó y habló de ella con los discípulos. No solamente se preparó él, sino que preparó el entorno. Así que esto sería algo muy, muy luminoso que hiciéramos como cristianos, preparar el entorno. O sea, si uno sabe que está muriendo y es realista y vive con Jesús, tiene que hacer su camino, pero también tiene que preparar a los demás. Que a veces van a estar mejor parados que nosotros, pero a veces van a estar peor parados que nosotros. Y a veces es el propio moribundo o enfermo terminal el que tiene que alentar a la familia a decir, tranqui, está todo bien, yo sé a dónde voy. ¿Tá? Y eso hizo Jesús. Jesús habló de la muerte, no la reprimió. ¿Cómo empezamos? La muerte cancelada. No, Jesús no cancela la muerte. Habla, porque entiende que es un paso al Padre. Y fíjense, un aspecto principal sobre todos nosotros, se entregó a sí mismo por mí. Su muerte fue sacrificio. ¿Qué significa eso? Su muerte fue entrega. Reemplazamos siempre la palabra sacrificio por entrega, ofrenda. Sacrificio no es igual a sufrimiento. Teológicamente y cristianamente, sacrificio es igual a ofrenda. ¿Puede conllevar sufrimiento? Sin duda. Pero esto es muy importante, ¿eh? La esencia del sacrificio no es el sufrimiento, sino la ofrenda. Por eso hay sacrificios gozosos, hay sacrificios de alabanza. La misa es un sacrificio incruento, es una ofrenda. ¿Tá? Jesús hizo de su muerte una ofrenda. ¿Qué es una ofrenda? Algo que ya no es tuyo. Es correcto, ¿no? Sí. Entonces, Jesús hizo que su muerte fuera un regalo al Padre. Jesús le regaló su vida al Padre. Y así tenemos que morir, regalándonos al Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. No fue desesperado. Fue un auto-obsequio. Ahora, si vos no tenés buena autoestima, no te vas a poder auto-obsequiar. Porque no te vas a sentir un don. Jesús tiene conciencia de ser un don para el Padre. Entonces, cuando se entrega consciente de que el Padre va a acogerlo y lo va a celebrar. Interesante. No se puede morir bien si no hay una autoestima mínimamente sana. Última, entonces. Bien, entonces termino con esto. La soledad de la muerte estuvo llena de nuestra presencia, estuvo penetrada de amor. Amó a la iglesia. Su muerte fue revelación de amor por los suyos. Amó hasta el fin. Y al término de la vida temporal dio ejemplo impresionante del amor humilde e ilimitado, el lavatorio de los pies. Y de su amor hizo término de comparación y precepto final. Su muerte fue testamento de amor, es preciso recordarlo. Por tanto, ruego al Señor que me dé la gracia de hacer de mi muerte próxima don de amor para la iglesia. Puedo decir que siempre la he amado. Fue su amor quien me sacó de mi mezquino y selvático egoísmo y me encaminó a su servicio. Y para ella, no para otra cosa, me parece haber vivido. Pero quisiera que la iglesia lo supiese y que yo tuviese la fuerza de decírselo, como una confidencia del corazón que solo en el último momento de la vida se tiene el coraje de hacer. Es muy importante cuando uno está muriendo decir las cosas que siente. Pablo VI lo dice. No, pero lo sabe, no, decíselo. Él lo dice. Hay que decirle a los demás que los queremos. Qué importantes que son, que no los vamos a olvidar. Muy importante esto, ¿eh? Entonces, ser cristiano es ser profundamente humano. Eso es lo que nos enseña Jesús, en la muerte y en la vida. Y se termina. La verdad es que brillante, ¿no? Sí. Ya está. Más allá de las que acabamos de compartir ahora, hasta nos deja como ganas de
qué bueno sería si estuviéramos en devoto tipo retiro para tener un tiempo de silencio y de cantar, ¿no? Lo que tan profundamente fuimos compartiendo a lo largo de la primera y la segunda parte de la charla. Ahora tenemos un ratito de ronda de preguntas, en lo posible breve cuando hacemos las preguntas y la respuesta. Yo tengo una primera pregunta, hacemos mucho también. En la primera parte, en la muerte, vos hablabas de la entrega confiada de Jesús al Padre, si no, no podría ser ese tránsito. ¿Cómo se explica entonces el oír la máxima también? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas palabras de Jesús que muchos nos hacen a nosotros, pero Padre, y también nosotros a veces, ¿no? Bueno, es una muy linda pregunta. Te la recogido. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el comienzo de un salmo. Y antiguamente los textos se citaban por las palabras iniciales, como ocurre con los documentos de la Iglesia, ¿no? Evangelii Gaudium, son las primeras palabras y uno, evocando las primeras palabras, evoca el texto entero. Entonces, una manera de entender eso es que, si bien Jesús exclama ¿por qué me has abandonado? O sea que ahí hay una experiencia de abandono, que ya voy a comentar. No hay que entender que eso es todo lo que las palabras significan. Las palabras significan una experiencia real de abandono, pero también si uno lee el Salmo de punta a punta, el Salmo termina con una celebración del Dios que auxilia, del Dios que responde, o sea, termina con comunión. O sea, el Salmo empieza con abandono y termina con comunión. Es un poco el tránsito interior de Cristo y de todo cristiano, o sea, porque es como que Cristo empezó a rezar el Salmo, o sea, él empieza pronunciando y sigue rezando interiormente el Salmo hasta llegar al momento de la comunión y la celebración. Eso es básicamente lo más importante, con lo cual Él no muere como un desesperado. Yo doy mi vida para afirmar eso, no muere como un desesperado, pero sí muere haciendo carne una experiencia de abandono que no le es propia, sino que es nuestra por el pecado. O sea, la experiencia de abandono de un Dios distante es la experiencia del pecado. Lo vamos a ver ya esta víspera y mañana en la primera lectura del Génesis 3, el hombre ante el pecado se esconde, o sea, hay una distancia. Bueno, Cristo, inocente, asume, abraza nuestra condición perturbada ante Dios. Y es desde ese lugar que Él puede rezar ese salmo. Experimenta el abandono de Dios como una suerte de eclipse del Padre. Pero Él supera el eclipse sensible con la fe y el amor. O sea, sentir algo no es lo más profundo de nuestra identidad. O sea, sentir es algo humano, sí, pero uno siente muchas cosas y no es la raíz de tu ser. O sea, las madres acá han sentido cansancio y fastidio con los hijos desde que pedían de mamar hasta que eran grandulones y adolescentes, y eso no define tu actitud ante esa persona. Entonces, acá es como que el hijo siente el eclipse del padre porque se pone en nuestra piel, pero supera eso que siente con un amor que es más fundante. No sé si es un misterio igual, ¿no? Pero podemos expresarlo así. ¿Preguntas? Bueno, yo quiero hacer una... A mí me impactó realmente la muerte súbita. Me quedó... Realmente me impactó. O sea, eso de... No está preparado. O sea, que hay muchas personas que les pasa, ¿no? Y que no... Si bien Dios ya sabe, el que no sabe se va a morir. No está preparado para eso.
Pero bueno, eso realmente me impactó. Sí, acá una persona me planteó la situación de que a ella le comunicaron que va a morir de muerte súbita. O sea, en este auditorio, una persona se acercó y me dijo, a mí los médicos me dijeron que yo iba a morir de muerte súbita. O sea, esa persona sabe que se va a morir sin aviso previo. Pero ya tiene el aviso previo. O sea, todos tenemos el aviso previo. Entonces, quien más, quien menos, lo que te da la enfermedad es, bueno, un tiempo más consciente, pero todos deberíamos vivir en un estado de permanente preparación, ¿no? Sí. Poner la casa en orden. Y es muy lindo, ustedes que acompañan, cuando uno lo ve, cuando la persona empieza a reconciliarse con algunos vínculos, pone la casa en orden, ¿no? Sí. Yo, y a las personas a las que les dan morfina, que les impiden, bueno, de alguna manera, ese caminito. Sí, a ver, hablo como sacerdote, no como médico. Tengo entendido que la morfina, bien administrada, sobre todo en las primeras fases, claro, va al dolor, no al anestesiamiento de la conciencia, que en las últimas fases puede haber una especie de pérdida de lucidez, pero no es el motivo, no es la motivación primera. Sí, también sucede esto, a veces el equipo médico le dice al paciente, lo vamos a anestesiar, lo vamos a dormir, quiere que pase la familia, así se despiden, y a veces previo a la morfina que vos, porque tenés dolores y muchos dolores necesitas, ¿no? La Declaración sobre la Eutanasia de Juan Pablo II de 1980 dice, nadie debe ser privado de la conciencia sin causa grave. Una causa grave, bueno, los dolores insoportables, necesitas que te duerman. Y entonces el equipo médico te dice, bueno, lo vamos a dormir, acepta, sí, bueno, que a la familia, despídanse antes que lo dormamos, le pongamos morfina, y hasta por ahí hace falta poner una cierta respiración o con máscara, pero hay una preparación, ¿no? No es inmediato, hay un tránsito, clínicamente. La morfina tiene que ser por una causa, como dice el padre, ¿no? Es para calmar el dolor cuando se siente que la falta de aire. La consecuencia que se va vomitando todo, pero ya el paciente está preparado y tiene, para llegar a esa instancia hay una preparación, o sea, es lo último. Y Claro, yo sí. acompañé a un padre las últimas 2 horas porque hasta que llegaba la familia y me decía, no me pongas morfina, que yo no me ponga más porque me voy a deprimir más, ¿no? Le faltaba el aire y así, pero lúcido, consciente, después llegó el sacerdote, rezó y cantó, pero Sí. Sí, le pregunto. El tema mío es práctico. La diferencia entre aceptación, dignidad y fe. Soy una mujer grande, he visto morir a muchas personas. La muerte que más me conmovió y aún me duele es de una hermana. Una hermana que le dijeron que tiene 7 meses de vida. Y a los 7 meses murió de un cáncer de la garganta. 6 hermanos criados con madre católica apostólica romana, los 6 no con mucha fe. Mi hermana aceptó la muerte con mucha dignidad. ¿Por qué? Se dejó mimar por todos. Se dejó que todos la cobijáramos. Nos dejó palabras y abrazos divinos. Se tomó el tiempo en 7 meses de escribir para cada uno de sus hermanos y sus sobrinos, no pudo tener hijos, lo que le dejaba a cada uno. En algún momento había practicado la religión, ya no la practicaba, pero yo creo que murió con una dignidad que sobrepasa la fe. No sabría decir, yo no me atrevería quizás a decir sobrepasa la fe, sino que se acerca a la fe o es una fe implícita, porque fíjate que todo lo que vos describís, de ella que se dejaba cuidar, es una actitud muy cristológica,
¿no? Yo hablé de que lo propio del hijo era dejarse cuidar, ¿no? Sí, por eso. Pero trataría yo de no contraponer la experiencia de tu hermana con la experiencia creyente. La experiencia creyente haría eso y aún más porque haría explícito el paso hacia el Padre, ¿no? Pero ciertamente, o sea, acá uno plantea un modelo que es Cristo y después vamos viviendo ese modelo como nos sale, ¿no? Pero hay gente que sin fe vive, digamos, muere muy bien, así como vive muy bien. Sí. Una paciente terminal que decide no comer más. No comer más. Comer. Bueno, yo acá, por ahí Andrés, padre Andrés, yo digamos, puedo decir algo, pero no soy especialista en bioética. Lo que diría es, te lo puedo responder más espiritualmente. Una persona que decide no comer hay que preguntarse por qué, ¿no? Yo me preguntaría, ¿qué le pasa a esa persona que no quiere comer? No quiere vivir, está deprimida, no puede asimilar, o sea, no tiene apetito. O sea, hay una cuestión física y hay una cuestión más de fondo. Quiere morirse. Ah, bueno, entonces quiere morirse. Volvemos a la pregunta, ¿por qué se apagó el deseo de vida? Y ya sabe que le dura poco. Una cosa es morirse y otra cosa es pasar al Padre. Mira que no es lo mismo, o sea, puede no ser lo mismo. Está muy bien que uno, o sea, está muy bien, es muy comprensible y no está mal que uno diga, Padre, llévame. Todos podemos entender eso, que una persona está sufriendo tanto, está tan cansada y dice, Padre, llévame, pero está aceptando dar un paso. Si es simplemente me muero acá, como me abandono, ahí estaría fallando, de vuelta, la comunión, la apertura a la vida. Es un poco, no sé si acá los padres quieren decir algo. Sí, yo creo que no siempre uno tiene ganas de vivir, no todos los días nos despertamos con las mismas ganas, ¿no? Pero un enfermo en el final de vida ya está cansado de vivir, ¿no? Y es un poco, siguiendo la línea que dice Padre Lerner, y entregó su espíritu. Uno quiere entregar su espíritu, ya se apagan las fuerzas. Otra cosa es pedir que a uno le provoque la muerte, ¿no? Otra vez, bueno, permitir morir. Vos morís porque estás enfermo, en definitiva. Hay una enfermedad que te está matando todos los días. Y forma parte de ese proceso de enfermedad que ya no tenés fuerzas. No tenés fuerzas. Entonces, dentro de esa fuerza a veces no tenés fuerzas ni para comer. Entonces, y es ese hombre que es una unidad de cuerpo y alma espiritual y forma parte también de lo emocional. Y a veces nosotros decimos, bueno, come. No, ya no puede más. No puede más. Vamos a verlo el próximo sábado, la muerte de Cristo. Yo no sabía, bueno, hay todo un tema que pasó por prisión, pero Jesús estuvo 16 horas, desde la condena hasta la muerte, sin comer, sin beber, ¿no? Entonces, no todos pueden comer, y a veces nosotros olvidamos, hasta perdés el apetito. ¿Quiénes estuvieron dengue? En algún momento perdemos el apetito, ¿no? Tiene un nombre médico, yo no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero el médico me lo explicó, ¿no? Comes una galletita y sentís que comiste un plato de ravioles y nada más. Pasa un poco a veces eso, ¿no? Porque no tiene hambre, decide no comer. Pero a veces porque ya no hay fuerza, se pierde la fuerza. Hay enfermedades que favorecen como el rechazo. No digo que sea este caso, pero muchas veces cuando dale de comer, hay ciertos tumores o ciertas que hacen que la comida sea algo espantoso para el paciente. No digo que este sea el caso, porque No tiene ganas porque ya no tiene fuerzas. Es algo que tiene que ver con lo emocional. Acá hay una pregunta y empiezo yo. Una pregunta, padre. Yo siento que nos hiciste como un camino del buen morir de Jesús. Y se me ha venido al corazón mucho el rol
que ocupa el buen ladrón al lado de Jesús cuando dice acuérdate de mí, en lo personal lo siento como algo como que fue de mucho consuelo para el corazón de Jesús, pero no sé. Me gustaría si podés poner un poquito de luz sobre eso, como cuál fue el rol de esas palabras del buen ladrón, cómo lo vivió Jesús en ese momento, que también era ya la agonía, porque estaba en las últimas 2 horas y aparecen estas palabras. Bueno, es una linda pregunta y no la tengo tan masticada, pero podemos decir esto. Jesús en la cruz tiene como distintas compañías. Está claramente la compañía de María y del discípulo y las mujeres, que es una compañía muy, muy empática, muy amorosa, y uno piensa que eso a Jesús le puede haber despertado 2 cosas. Por una parte, el sufrir viéndolas a ellas sufrir. Nadie quiere ver sufrir a otro, pero por esto que les expliqué, que Cristo es tan niño, que se deja querer, y yo no me imagino él rechazando la presencia de María y las mujeres, tipo andate, que a veces decimos eso, ¿no? Como aceptando que era la manera de que ella participara del misterio de la redención y del misterio del propio hijo. O sea, uno no puede pedirle a una madre que no esté al lado de la cama de su hijo, ¿no? Entonces creo que Jesús entendía muy bien eso y se dejaba querer y se consolaban mutuamente. Entonces, era ahí una presencia muy consoladora, aún en medio de lo doloroso, se me ocurre. Después está la presencia de los 2 ladrones, que es una presencia del par, como si nos imaginamos una sala de hospital y una cosa es la compañía de tu familia o de quien sea, y otra cosa es saber que hay otros que están transitando lo mismo que vos, y entre esa gente hay como una sintonía, hay una complicidad de no tener que explicar demasiado porque estamos realmente en la misma. Y ahí se abren las aguas. O sea, hay gente que está en la misma que Jesús y rechaza, y hay gente que está en la misma y se abre. Y vos me preguntás qué sintió Jesús frente al buen ladrón. Yo creo que él sintió que aquí había alguien que lo estaba aprovechando, porque Jesús dice en el Evangelio de Juan: para esto he venido al mundo, para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Qué es la verdad? Es el amor del Padre. Entonces Jesús en la cruz está realizando aquello para lo cual nació, y este que está al lado, desahuciado, lo capta. Entonces eso tiene que haber significado un gozo para Jesús, porque si vos viniste para algo y alguien lo pesca, vos decís, bueno, tiene sentido, es como si fuera el primer fruto de la pasión, ya es el buen ladrón. Y el segundo es, que no lo comenté pero aprovecho porque me das el pie, es el centurión romano. O sea, el centurión romano, Marcos, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Qué pasa? ¿Cómo llegó el centurión romano a esa confesión de fe? Viendo a Jesús morir. Hay una manera de morir que suscita la fe. Y esto es lo que él quería decir, ¿eh? Hay una manera de morir que despierta la fe. Es muy importante cuando hay alguien que está agonizando, porque está en una cátedra. Esa persona está enseñando. No es una cátedra teórica, es una cátedra existencial. Vos podés iluminar mucho desde ahí. Es un lugar privilegiado, ¿eh? Bueno, creo que es algo que merecería la pena desarrollar. Gracias. Estaba ella y después vos. Bueno, gracias. Sabiendo que Jesús estuvo Más fuerte. Sabiendo que Jesús estuvo varias horas sin comer, si esta señora decidió hacer como un sacrificio, no sé la fe de ella, pero para pasar lo que pasó a Jesús y aferrarse a Jesús en esos últimos momentos, querer purificarse y querer llegar al cielo, puede tomar por esa forma. Sí, yo como no conozco el caso, diría simplemente la regla, tratar de vivir con Jesús, de unir la propia vivencia a la de Cristo. Pero esa es la ley del cristiano, en la buena y en la mala.
vivir con Cristo. Pero hay muchas personas que no viven con Cristo y en el mismo momento se arrepienten de todo y piden perdón y quieren llegar a Cristo. Plenamente de acuerdo, va en la línea con lo que dije acá, solamente agrego que nosotros, al creer en Jesús, tenemos un rostro. Eso es muy importante, porque no es solamente que, como dice Pablo VI, él le daba gracias y se arrepentía. Eso lo puede hacer un montón de gente, también sin fe. Pero, digamos, lo distintivo del cristianismo es el rostro de Cristo. O sea, hay una persona concreta a la cual yo miro y ella me mira. Y eso es un plus insustituible. Y tenemos que hacernos fuertes y dar gracias por eso, ¿no? Padre, pero que para las personas que no tienen conocimiento de Cristo, será terrible. ¿Y qué podemos hacer nosotros para que esas personas puedan llegar a conocer? Bueno, hay gente que sin fe muere más apaciblemente, pero ciertamente, como dice San Pablo, no quiero que estén tristes como los que mueren sin esperanza. O sea, realmente, si esto es se apaga la luz, chao, es triste. Por eso nosotros queremos anunciar que a Jesús es como medio básico, ¿no? Pero es eso, o sea, nuestra alegría. Allá, ella y después la hermana. Últimamente escucho más veces esto que voy a decir que en otra época. No le tengo miedo a la muerte. Yo le tengo mucho más miedo a esta vida que estamos llevando. Muchas veces para poder dar una respuesta. Saben que soy católica practicante, que soy una mujer mayor. Entonces uno puede sacar un poquito de catequesis, teología, para aquellos que tampoco son tan creyentes. ¿Por qué se escucha hoy en día tanto eso, Padre? Le tengo menos miedo a la muerte que a esta vida que llevamos. Pero gente católica, ¿es falta de fe, falta de esperanza? ¿Cómo se puede relacionar uno a través del amor que uno siente inmensamente a Jesús, la Virgen, el practicante, la religión? Pero ¿cómo se le puede subsanar ese dolor a esas personas? Porque tanto duele la muerte como la vida, pero llevado con una gran amor para el prójimo, la familia y todo. Bueno, si tenés 20 años no puedes decirle tengo mucho más miedo a la vida. Sí, tu muerte posiblemente esté más lejos o no. Bien, Gracias. Nuevamente respondo, son preguntas muy grandes, ¿no? Lo que yo diría es que eso que decía San Juan, el que no ama está muerto, el que odia es un homicida. Entonces, si vos vivís en un clima de no amor, es un infierno en vida. Entonces, a veces pasa eso, que vivir se vuelve algo muy inhumano. Entonces la gente dice, y como la muerte está lejos y la experiencia de inhumanidad está tan cerca, a veces la gente, y por eso las evasiones de distinto tipo, las permitidas y las no permitidas. Bueno, porque nos cuesta vivir, porque el cielo que podría ser ya hoy no lo es. Y eso golpea muy concretamente, más tangiblemente que la muerte, que parece algo lejano. Así te respondería. ¿La hermana? O sea que lo básico sería el amor. Siempre. A veces algún familiar por ahí, después de la muerte de algún ser querido, se enoja mucho también con Jesús. Entonces también por ahí cómo acompañar también esas realidades o hacer... Sí, bueno, voy a decir, yo no lo toqué en la charla porque no era el eje de la charla, no es que no, es muy importante lo que preguntas. A mí siempre me parece importante el libro de Job. Ustedes saben que el libro de Job en la escritura es el libro que pone sobre la mesa el sufrimiento del inocente. Es un libro que hay que meditar mucho, para otro año podríamos hacerlo. Qué sé yo. Si lo digo ahora, ya está, no hay charla. El público se renueva. No, pero si te fijas, ¿qué hacen los amigos
En primera instancia se acercan y no dicen nada. Permanecieron en silencio 7 días y 7 noches. La primera actitud es estar y callar. Y cuando vos estás, te ganas el derecho de decir algo, que tiene que ser quirúrgico. Por eso yo insisto que en estos temas hay que ensayar la formulación. No solamente hay que creer y hay que pensarlo al tema, sino hay que practicar cómo se dice. Porque es un tema tan delicado que vos, queriendo ayudar, podés complicar. A mí me gusta esta imagen. Uno, queriendo dar una caricia, puede dar una cachetada. Pero yo te quería dar una caricia, pero me diste una cachetada. Entonces, vos querías iluminar desde Cristo. Y la verdad que no lo ayudaste tanto cristianamente. Entonces, hay que ensayar la formulación. Por supuesto, invocar al Espíritu, ¿no? Desde ya. Pero hay un... No importa, no lo voy a complicar, pero es más teología. Pero el tema es que a Dios rogando y con el mazo dando. Lo digo fácil. Acá. Entonces, no hay que ampararse solamente en la invocación al Espíritu, también hay que hacer la tarea. Y la tarea es decir, bueno, a ver, esto cómo se dice, esto está bien dicho, esto no está tan bien dicho. Hay que pulir la expresión. Entonces, presencia respetuosa del dolor. Como dije, Jesús lloró, hay que permitir que la gente llore, que la gente se enoje. Yo lo que digo, y lo tuve que decir hace muy poco, es: Dios se defiende solo. Dios se defiende solo. Yo no lo voy a defender en ese momento, porque si yo lo defiendo en ese momento, la persona siente que estoy reprimiendo su desahogo. Hay un momento para que la persona explote, que vea que seguimos acá, no me ofendí, entiendo, y después va pasando por fases, acá ustedes lo saben muy bien, hay una contención. Pero yo no soy un cristiano que en nombre de Dios estoy bajo condición. Yo tengo que estar con vos, acompañándote incondicionalmente, porque es lo que Dios hace. Bueno, no sé, podría decir más, pero por ahí vamos. Vos dijiste una palabra, medicinal. Muchas veces el tiempo es medicinal. Pasa el tiempo y después vendrá. Dios se defiende solo. ¿No te gustó? Me encantó. Buenísimo. Por lo menos en ese contexto. Después en otro sí. Mi amiga mi amiga falleció hace 10 días y resulta que me pasó algo muy, si bien su familia, o sea, todos católicos practicantes, hijos que fueron en colegios religiosos, que no practican la religión, nada por el estilo. El tema es que en un momento ella quedó cuadriplégica, totalmente en la cama, y entonces 15 días antes de haber sido internada, me dijo esto: estoy cansada, ya no quiero estar más, ya no quiero esto. Y después, una semana después, me dijo: estoy muy arrepentida de lo que hice, qué equivocada que estuve en todo. Bueno, después la internaron. Para esto yo no sabía que estaba internada. Paso por la casa y encuentro todo fuera de lugar, o sea, como que ella ya no iba a volver a su casa y su marido había cambiado todo el lugar, ¿no? Entonces me quedé impactada, sin nada que expresar. Y entonces a mí no me gusta, o sea, es fuerte ir a es más bien ir a visitar a un enfermo que no pertenece a tu familia, a ir a ver a alguien que sí tiene un contacto tuyo. Es fuerte. Entonces no quería ir yo al hospital y dije: bueno, sí voy. Y fui. Creo que las últimas palabras que le escuché a mi amiga fue: tu amigo no quiere que yo vuelva más
a la casa. Entonces yo me quedé así como, o sea, sin voz. O sea, no dije nada, porque era como que estaba mirando la casa que ya estaba estaba totalmente cambiada. Y en ese momento, sinceramente, todavía me queda el reflejo de los ojos de ellas mirándome, ¿no? Esto es decir, no voy a volver. Si bien ya lo teníamos aceptado y ya veníamos preparándonos desde hace mucho tiempo de que esto era irreversible, enfrentarlo fue difícil, ¿no? Y el tema de no tener palabras para contestarle lo que ella sentía sin haberlo visto, porque la verdad que lo que lo vi yo, no lo vio ella. La verdad que me dolió mucho. No lo puedo todavía entender. Sí, solo decir que la muerte puede sacar lo mejor o lo peor del ser humano. A veces pasa. Bueno, agradecemos al Padre Andrés, la verdad que todos nos vamos con algo, bueno, como seguir en la cabeza, ¿no? Tantas cosas, a mí se me han ocurrido cosas también adentro y seguí pensando, y cosas que alguna vez leí y me van cerrando temas, ¿no? El tema de la soledad ante la muerte, un tema de la eutanasia, la soledad, esto de la muerte como don y anticipar del tiempo y querer manejar vos el propio tiempo y no el señorío de Dios en el mundo individualizado, individualista, la muerte que no se habla en la sociedad, pero tampoco la vida eterna, si no hay puesto una mirada fija en Cristo, Jesucristo, el don y el tesoro de la fe tan grande, ¿no? Y tantas cosas, y nos hace tanto bien a nosotros que estamos todos los días caminando por el hospital y acompañando enfermos, que todos los días muere gente en el hospital. Y cómo nos hace bien poder compartir una reflexión tan profunda de lo que vivimos, y bueno, contemplamos a Cristo en la cruz, muerto, esperando y resucitado al mismo tiempo, y tantos enfermos que parten, ¿no? Por eso has engrandecido nuestro corazón. Gracias, querido Padre Andrés. Gracias. Cuando con el equipo organizador, que son los distintos representantes, voluntarios de hospitales de alguna parroquia, y el equipo pastoral que está presente acá, el Padre Damián, Padre Ramiro, pensamos en Padre Andrés, sabíamos que nos iba a decir que no, pues está muy ocupado. Bueno, tuvimos el milagro de decir que sí. Le habíamos propuesto primero para el 15, dijo no, yo puedo solo el 8, bueno, el 8, lo agarramos, así que gracias, así que muchas gracias. Próximo sábado vamos a tener la muerte clínica de Cristo, también muy linda y con muchas cosas que yo tampoco había pensado. Ya la escuché, la charla por parte del coronel médico Carlos Iglesias, que está en el Hospital Álvarez, en el Hospital Militar, y también nos va a dar un pantallazo sobre algo que nunca lo escuchamos de ese modo. Así que bueno, los esperamos 9:30. Gracias como siempre acá a la gente, Padre Jorge y toda la gente del Hospital Fernández. Y vamos a terminar rezando. Hoy 8 de junio habrá circulado en varios flyers. Hay una jornada mundial de oración, 1 minuto por la paz, unido a la oración del Papa Francisco. 1 minuto por la paz. Así que vamos a ponernos de pie. Vamos a rezar pidiendo por la paz, unido a la oración del Papa Francisco. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Bueno, querido Padre Andrés, ¿puedes darnos la bendición?
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Gracias. Amén.